Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Vamos a esperar que se nos unan otras personitas para dar inicio en esta hora. Vamos por aquí a Luzaida, a Blanquita, Jorge Jiménez. Bueno, ya nos vamos uniendo acá. En este momento estamos escuchando a Justo Almario y a Abraham Laboriel. Justo Almario está tocando la flauta y está tocando algunos himnos a través de ella. Qué bueno. Dios te bendiga, Jorge. Dios te bendiga, Blanquita. García Alexander también nos está viendo. Luzaida. Muy bien. Démosle espirita a que lleguen Daisy, a que lleguen Robinson. Luzaida ya está. Bueno. Muy bien. Qué bueno. Dios te bendiga, Daisy. Bueno. Ayer estábamos hablando acerca de... No, ayer no, ayer fue domingo. Estábamos hablando esta semana, el día sábado, acerca de Dios, de las promesas de Dios. Y decíamos cómo cumple Dios sus promesas. Y cuando hablábamos de la forma en que Dios cumplía sus promesas, estábamos hablando de la confusión que hay en la gente en cuanto a las promesas de Dios. Más que todo, hay confusión en nuestros tiempos. Porque hemos tomado de muchas partes de la escritura promesas que no corresponden a nosotros. Y entonces la gente pregunta, bueno, ¿Dios cumple todas sus promesas? ¿O las promesas de Dios por qué no las cumple, cierto? Entonces estábamos mirando que habían expectativas equivocadas, que había formas de aplicar la interpretación en forma también equivocada, que los sentimientos son engañosos y a veces los involucramos dentro de esta parte y que Dios siempre cumplirá sus promesas. El problema entonces sería cómo es que Dios cumple sus promesas. Y veíamos que Dios hizo promesas en la escritura, pero algunas promesas de las sagradas escrituras estaban totalmente condicionadas a la obediencia del hombre, ¿cierto? Veíamos el tipo de condiciones que Dios tenía a través de promesas. Había promesas condicionales, promesas no condicionales, que eran las que estaban junto a los pactos que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Cuáles promesas eran condicionales, cuántas incondicionales, y cómo interpretar el libro de Proverbios y las promesas que encontrábamos en el libro de Proverbios. Creo que hasta ahí habíamos visto toda esta parte, ¿cierto? Hasta ahí hemos estudiado y le damos la bienvenida a todos los que se han unido. También saludo al pastor Eduardo Chien, que nos saluda desde los Estados. Bueno, él viaja por todo el mundo, pero está radicado en los Estados Unidos.
Saludo a Richard. Richard, buenas noches. Dice buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. Aquí presente con mi esposa. Muy bien. Y a Lisa también la estoy saludando en esta hora. Bien, ahí se van uniendo los demás. Porque cada noche a las 7 de la noche tenemos estos estudios de las Sagradas Escrituras. Y son una bendición para nosotros, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hacer la segunda parte acerca de las promesas de Dios, ¿cierto? No solamente hoy vamos a tener esta parte, sino que yo creo que vamos a tener otras dos citas más para hablar acerca de las promesas de Dios, con el título cómo cumple Dios sus promesas, y lo estamos viendo más en forma como de estudio. Bien, aquí lo voy a bajar un poquito aquí a la música de Justo al Mario, que nos estaba tocando unos himnos muy bonitos con la flauta traversa. Entonces también es una bendición poder disfrutar en nuestras casitas de música cristiana. Recuerden que yo también les he contado que soy como un poquito megalómano de música cristiana, y si usted en algún momento quisiera tener música cristiana, yo la comparto, pero cuando tengamos ya como ese espacio del tiempo. Alguna de esta música también la puedes bajar por YouTube, buscas a Justo al Mario, y las noches anteriores veíamos a Abraham Laboriel, y tiene este tipo de música que es muy agradable escucharla para uno estar estudiando o estar meditando en las cosas del Señor. Bien, sigamos hablando entonces de estas preciosas promesas. Lo primero que vimos entonces era saber acerca de estas promesas, y lo primero que tú y yo notamos que tuvimos que mirar acerca de las promesas de Dios era que Dios sí cumple sus promesas, pero las promesas de Dios tenían, para entender las promesas de Dios, nosotros tendríamos que entonces ir a la luz de las Sagradas Escrituras y darnos cuenta en qué forma es que Dios nos ha dado sus promesas, para entender y a quiénes fueron dadas las promesas, y si las promesas que las Sagradas Escrituras nos están mostrando también tienen que ver con nosotros. Bien. La segunda parte que vamos a ver es a quién Dios le ha hecho las promesas. Una persona saca del buzón una carta, y en la carta dice: usted se acaba de ganar 20 millones de pesos. Si eso le sale a usted y la carta le llega a nombre le llega y le dice que usted se ha ganado 20 millones de pesos, yo creo que usted se alegra mucho, tal vez llama a la gente que está en su casa, está bien feliz, ¿cierto? Pero cuando usted ya abre el sobre, va a encontrar en letra pequeña que dice: se lo gana si el número de cédula suyo corresponde a un número de cédula que le están dando ahí. El problema es que tu número de cédula no coincide con el número que te están dando en esto que crees que has ganado. Entonces ahí creo que se nos te crearía un gran problema, ¿cierto? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos que a través de la palabra de Dios voy a encontrar muchas afirmaciones, y muchas de las cosas que voy a encontrar ahí son promesas. La pregunta que yo puedo hacerme a esta hora es: esas promesas que estoy encontrando en la palabra de Dios son para mí. Por ejemplo, cuando el Señor habla de provisión, el Señor puede estar hablando de ayudar, el Señor puede estar hablando de tantas cosas que en las Sagradas Escrituras está para nosotros. Y entonces la pregunta que tendríamos es: esas promesas que están ahí son para mi vida y las puedo yo obtener. En la Biblia encontramos, por ejemplo, que habla de una tierra que fluye leche y miel. Será para mí la tierra que fluye leche y miel. Y uno sigue viendo todas estas promesas y se da cuenta que están hechas y tienen un propósito, ¿cierto? Una tierra prometida, especial, para un pueblo especial que Dios ha dado. Entonces, hay un momento donde esta promesa está dirigida directamente a un grupo específico, ¿cierto? Esto me va a mostrar a mí cosas muy, muy especiales de Dios. Me va a mostrar que Dios no es limitado, que las promesas de Él a su pueblo siempre se han cumplido.
No necesariamente tengo que creer que las de ellos son para mí, pero sí entiendo que de Dios que les prometió eso a ellos, lo puede hacer también para mi propia vida. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, entonces, ¿qué ha prometido Dios para que todo el mundo pueda aprovechar esas promesas que Dios ha dado, ¿cierto? Hay promesas que Dios ha dado a todos los que habitamos la tierra. Por ejemplo, la Biblia habla en Juan 3, 16 al 18 acerca de la salvación, ¿cierto? Que la salvación es dada a todos los que creen, y también en el versículo 18 habla que esta salvación que salva a todo el que cree en él, también condena al que no cree en él. Esa es una. La otra promesa la veíamos el viernes, que donde leíamos que Dios nunca va a volver a destruir la tierra con un diluvio. La tierra de pronto va a sufrir algo, pero un diluvio no va a destruir la tierra, no será destruida toda la tierra con agua. Vendrá un tsunami, pero toda la tierra no será destruida con agua. Bueno, ¿qué más podemos ver? Mm, También habla en las Sagradas Escrituras que, que Dios va a cumplir muchas cosas que ha prometido sobre la tierra y se cumplirán. Bueno, ¿qué más? Que cuando todo este proceso de Dios culmine, todas las cosas de la tierra van a terminar. Muy bien. Que habrá un día de juicio para nosotros los creyentes, que vamos a recibir grandes bendiciones, y también va a haber un día de juicio para los que no creyeron en el Señor. 2 Corintios 5:10 habla de las promesas para nosotros. En Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15 puede dar esta promesa de esta manera. ¿Qué más vemos nosotros? Otra cosa que vemos es que el carácter de Dios no va a cambiar y que Dios nos va a bendecir. Bien. Y también hay promesas, por ejemplo, en Hechos capítulo 11, 16, que habla de esa promesa a los que buscan a Dios diligentemente. Y otra cosa es que todo lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, quiero que me acompañe ahí, segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al verso 4, el Señor dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, nosotros aquí estamos notando que dice, bueno, yo creo que puedo leer el 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. No, no es primera de Pedro, es segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Ahora sí, como todas las cosas, esta sí es, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Aquí hay algo especial porque está hablando de promesas que Dios nos ha dado a nosotros en base a todo lo que Él es, ¿cierto? Porque dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por el divino poder de Dios. ¿Quién lo ha hecho? Lo ha hecho Él para con nosotros. Es cuando nos acercamos y nosotros podemos tomarlas, porque habla del conocimiento de aquel que lo llamó. Al conocerlas y entenderlas y saber que son para nosotros, las podemos tomar, ¿cierto? Entonces dice que son muy grandes promesas que nos ha dado. Quiere que nosotros participemos de esa naturaleza divina que Él nos ha colocado, y habla de que hemos huido de la corrupción del mundo, o sea que nosotros nos hemos separado para Dios a través de seguir sus promesas, seguir y conocer estas preciosa palabra en donde nos afirma de las promesas de Dios. Ahora, dentro de todas las promesas que Dios nos ha dado, bien sea condicionales, que lo hablábamos la semana pasada, e incondicionales, vamos a ver que, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, del 25 al 34, nos va a hablar acerca de que Dios nos va a dar provisión para nuestras necesidades personales. Y es una bendición muy grande porque los hijos de Dios, al tenerlo a Él en nuestras vidas, Él va a abrir puertas y va a suplir nuestras necesidades. Otra,
En el capítulo 7 de Mateo, del 7 al 11, y en primera de Juan, capítulo 5, 14, habrán otras promesas. Nos va a hablar acerca de que hay respuesta cuando nosotros le pedimos, o sea, hay respuesta a nuestras oraciones. Bien, otra cosa es que en segunda de Pedro, la habíamos leído, pero yo la... No, era la primera que leí. En segunda de Pedro, que es la que acabamos de leer, dice que nos va a proveer todo lo que necesitamos para nosotros poder vivir para Él. Ahora, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, Él nos va a dar recompensa a quienes hemos servido a Dios. Entonces también viene esta otra promesa. ¿Qué otra promesa nos da en ese texto tan conocido de Juan 3:16? Nos va a dar la promesa de una vida eterna a través de recibir a nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14 nos va a hablar de las moradas que tiene para nosotros, o sea que tenemos un hogar en el cielo. ¿Qué más nos va a dar? En Juan capítulo 10 del libro de Juan, por allá en el versículo 29, nos va a hablar entonces de seguridad de la salvación. En Efesios capítulo 1 del 13 al 14 nos va a hablar acerca de el Espíritu Santo que nosotros recibimos para cada uno de nosotros. Romanos nos va a hablar, y lo hemos estado estudiando, Romanos, Primera de Corintios, acerca de esos dones espirituales que como miembros de la iglesia Dios va a colocar sobre nosotros. Nos va a hablar acerca del perdón de pecados, por allá en Primera de Juan 9. Nos va a hablar de la paz que Dios da, y mucho más, imagínense en estos días en que la gente del mundo está en una situación, y yo quiero decirte, son muchas las llamadas que están recibiendo esas líneas para personas que tienen necesidades en estos momentos con tanta presión en sus propias casas, y es una bendición muy grande lo que nosotros podemos ver, que Dios nos ha dado paz. Entonces tenemos paz aún en la misma escritura dice que en medio de la aflicción que el mundo puede colocar, no creo que sea por estar en nosotros en una vivienda con nuestra familia, pero sí en el mundo vamos a tener aflicciones. Y Él dice, no hay temor porque Él ha venido a traer paz, ¿cierto? Ahora, ¿qué más nos provee Dios a través de la palabra? Un escape a las tentaciones. Y hay muchos textos, dentro de ellos está 1 Corintios 10:13. Ahora, nos va a dar también, según Santiago 1:5, sabiduría cuando nos llegue en momentos de prueba. Otra cosa que Dios nos va a dar es el poder para nosotros vivir. Efesios capítulo 1:19 es uno de tantos textos bíblicos. ¿Qué más nos va a dar Él a nosotros? Sus promesas, acceso a Él. Tenemos acceso directo a la presencia del Señor a través de nuestros momentos de intimidad y de oración. También la Sagrada Escritura dice que Dios nos promete misericordia y gracia en tiempos de necesidad. Dentro de tantos textos bíblicos podemos tener Hechos capítulo 4, verso 16. Nos va a dar la iluminación del Espíritu Santo en el momento determinado. Primera de Corintios 2, del 6 al 16. Nos va a dar libertad para nosotros salir de las garras del pecado. Textos los que querramos, entre ellos Romanos 6:22. Nos va a dar disciplina en amor. No nos gusta mucho, pero es una bendición que nos dé disciplina en amor. Hechos capítulo 12, versículo 3 al 11. Nos va a dar capacidad de hacer que Satanás huya. Santiago 4:7. Nos va a resucitar para la gloria. En Primera Tesalonicenses, que nos habla de este efecto en el capítulo 4, y nos va a dar fortaleza para que en medio de cualquier situación podamos nosotros entonces hacer la voluntad de Dios. Hay promesas que Dios ha hecho, como les decía la semana pasada, que ha hecho directamente, por ejemplo, Israel. Israel ha sido una nación que ha experimentado muchos momentos en que Dios, en medio de que ellos no caminaron de acuerdo a cómo debieron haberlo hecho, Dios les daba repetidamente promesas, y lastimosamente el pueblo no se benefició de las promesas. Las promesas que uno mira en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento son grandes, que son un reflejo del amor y el cuidado de Dios, pero uno mira que Israel tenía ciertas situaciones por su desobediencia. Pero aún así, miremos promesas que Dios le dio a Israel. Uno, Dios le dio la posesión de la tierra prometida, y como lo prometió Dios, lo dio al pueblo de Israel. En Deuteronomio 28 también están estas bendiciones y maldiciones que Dios dio
al pueblo de Israel. Tenemos que hablar de esas maldiciones y bendiciones porque algunos quieren apoderarse de las maldiciones y bendiciones de Israel. Aunque el Dios que dio las promesas a Israel puede darnos las promesas a nosotros, ya nos ha dado promesas de bendición a nosotros. Bueno, ¿qué más promesas Dios les dio a ellos? Les dio promesas de juicio, de exilio y de restauración, y utilizó a los profetas para darles estas promesas. Y también prometió un Mesías un Mesías al pueblo de Israel. Prometió un Mesías al pueblo de Israel. Muy bien, ahora hay bendiciones y hay promesas que Dios ha dado a personas específicamente. Esas personas esas promesas, perdón, son para esas personas, pero también son para ciertos grupos específicos. Voy a colocar algunos ejemplos. Por ejemplo, a los que vivieron antes del diluvio, en Génesis 6, Dios les promete la muerte. A Noé y su familia, ¿qué le promete Dios? Rescate. A Abraham, bendición sobre su descendencia. A Jacob, bendición sobre su descendencia. A los judíos, la tierra que fluía leche y miel. A Moisés, señales y milagros. A Faraón y a su pueblo, Dios les prometió plagas. A Josué, un camino seco en medio de un río. Por allá en Josué 3. A Gedeón, una victoria, por ejemplo, allá en Jueces 6, sobre una batalla que ellos tuvieron en aquel momento. A, a Saúl, que ustedes saben que Saúl no había estudiado ciencias políticas, ni se formó, ni estudió derecho, ni ninguna de estas áreas que podrían haberle ayudado a él para ser rey, y Dios lo sacó de allá de donde le saca, y sin embargo Dios le promete las habilidades para poder que se desarrolle como rey, por allá en 1 Samuel capítulo 10, verso 6. A David, como él quería construirle un templo a Dios y no pudo porque sus manos estaban ensangradas por la guerra, entonces Dios le promete a él un hijo que va a construir el templo de Jerusalén. A Salomón, entonces Dios le da esas riquezas y sabiduría, y él tiene esta posibilidad de construir. A Salomón, a Ezequiel también le da, a Ezequías, este rey que le pide al Señor misericordia y le pide que extienda su vida porque iba a morir, entonces Dios también le promete 15 años más de vida, por allá en Segunda de Reyes capítulo 20. A los discípulos les promete que les va a recordar todas las palabras que les dijo a través del Espíritu Santo, y por eso hoy tenemos las Sagradas Escrituras. A María, Dios le había prometido que le iba a dar una concepción sobrenatural, y concibió sobrenaturalmente. A Pablo, Dios le prometió fortaleza para sobrellevar las enfermedades. No le prometió sanarlo, sino fortaleza para sobrellevar esas enfermedades. Son las cosas que vemos a través de la Escritura que humanamente no entendemos. ¿Cómo que si Dios puede sanar a Pablo no lo sana? Dios va a cumplir sus propósitos. Si Dios sana a Pablo, puede que Pablo se le suba a la cabeza la grandeza, las revelaciones de Dios. Entonces Pablo dice, no, yo le pedí al Señor 3 veces y ya no lo va a pedir más, porque el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero Pablo entonces dice que a causa de la grandeza de esas revelaciones que había recibido de Dios, el Señor le mandó este aguijón de la carne. Muy bueno, muy bien, que Dios está al tanto de nosotros. Por eso Dios no te da lo que pides, y por eso no obtienes lo que quisieras tener, porque Dios posiblemente, al conocer tu corazón, para Él es más importante que se cumplan sus promesas en tu vida, y como dice la Escritura, que las promesas de Dios para ti, para mí, sean sí y amén, y no que satisfagan nuestros caprichos, que entre otras cosas a veces nos comportamos como niños delante de Él. Entonces la pregunta que podría salir en nosotros en esta hora es, bueno, si Dios cumple y si Dios les da tantas bendiciones a otros, a nosotros nos podría Dios bendecir de la misma manera, y podría decir en esta hora, en algún caso puede que sí, en algún caso puede que no. Cada promesa nos va a reflejar las características de un Dios inmutable y la manera como Dios se ha de relacionar con cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos esto, tendríamos que terminar viendo que como Dios no cambia, como Dios es un Dios
inmutable. Él va a aplicar promesas a nosotros de acuerdo a lo que nosotros somos. Dios conoce, y eso lo veíamos jueves en una de nuestras clases, que Dios conociendo el corazón de nosotros, Él conociendo el corazón del hombre, sabe hasta dónde ha de llegar en cada uno de nosotros. Mencionaba Pablo ahora que el Señor decía que el poder de Él se perfeccionaba en la debilidad, ¿cierto? Entonces, en el caso de Pablo, en ese aguijón de la carne que hablaba en 2 Corintios capítulo 12, él habla entonces de esa verdad que aplica a Dios, y es que es la necesidad de que nosotros en medio de nuestra debilidad encontremos en Dios la fortaleza. Lo más importante para Dios no es satisfacer nuestro capricho, sino cumplir el propósito. Recuerde que la Escritura dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, porque su misericordia es para siempre. En Efesios capítulo 1, versículo 9, dice que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto Él en sí mismo. Muy bien. Ahora, otro ejemplo de promesas que nosotros no podemos reclamar son promesas como las que, por ejemplo, Dios le hizo a Josué, ¿cierto? Que Dios le dice: yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y lastimosamente, en muchos momentos nosotros quisiéramos reclamar cosas y Dios, hay momentos donde no. Quisiéramos comprar una casa sin dinero. Si es la voluntad de Dios, Dios va a suplir. Pero lo otro es que Él sabe en qué momento nosotros podríamos recibir una bendición. Hay bendiciones que yo he visto que muchas personas reciben, y a causa de esas bendiciones que algunas personas reciben, los he visto que han dejado los caminos de Dios. Entonces, para mí eso no son bendiciones. Yo creo que esas, en vez de ser bendiciones, son situaciones que han llegado a la vida y que han mostrado el corazón del hombre. Dios conoce el corazón del hombre. Dios conocía el corazón de Judas, sin embargo Dios quiso tener cosas con él. Estamos en cómo Dios cumple sus promesas, porque tenemos que sacar toda esa, conocer bien de ellas para que no haya confusión frente a ellas. Y entonces ya hemos mirado dos puntos demasiado importantes, y los dos puntos que nosotros teníamos que entrar a ver en una primera instancia es que Dios cumple sus promesas, primero bajo sus condiciones. Segundo, hay que conocer a quién Dios hizo promesas, porque hay promesas en la Biblia que no son para nosotros. Y lo otro es entender los métodos como Dios actúa, ¿cierto? Nosotros nos rascamos la cabeza tratando de entender de qué manera Dios puede contestar a nuestras oraciones, y puede darnos y supuestamente cumplir sus promesas. Dios lleva sus planes adelante. Dios está tras de bastidores, como dicen los que trabajan en teatro, y hace cosas aunque nosotros no podamos entender. Cuando uno va, por ejemplo, al libro de Isaías, en el capítulo 55, Isaías es uno de los profetas mayores. Algunos lo llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, porque va a anunciar mucho acerca de la venida del Señor. Del versículo 8 al 11 dice la Escritura: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. En ese momento Dios le estaba hablando. Y si vamos a la parte de hablar acerca de lo que iba a hacer a través de Cristo, Él estaba hablando acerca de la salvación que ellos iban a recibir a través de una gracia de Dios. Pero hablándoles a ellos y diciéndole a todos los sedientos: venir a las aguas, hay que comprar, vengan y compren sin dinero, y etcétera, porque está hablando de la gracia de Dios, del regalo que iba a dar a través de Cristo. Entonces, cuando les habla de esto, les dice: momentico, es que ustedes no saben cómo es que yo actúo. De hecho, cuando Cristo vino, ellos ni siquiera entendieron en una primera instancia que venía la visitación que Dios estaba dando a través de nuestro Señor Jesucristo. El verso 9 dice: como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos entonces van a ser mucho más altos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envíe.
Entonces, hay un propósito siempre de Dios para nuestras vidas. No podemos, como les decía ahora, ser como el niño aquel que hace la pataleta y es que yo quiero que me den eh, el helado, yo quiero que me den la pizza y es la hora de tomar sus alimentos y junto con ellos un niño enfermo que necesita un cierto tipo de alimentación para poder tomar hasta sus medicamentos. Entonces nosotros somos como ese niño caprichoso que queremos a la hora de tomar el Señor darnos ciertas cosas a nosotros. No, Señor, es que yo te pido, es que yo necesito. Y entonces hay algunos dicen yo declaro y tantas cosas y Dios simplemente está viendo desde allá y dice no. Como cuando uno es sabio con un niño de estos y ¡ah! Te dije que no. Entonces no. Y entonces no. Y si uno no se deja manipular del niño, va a lograr tener la autoridad en sus manos. Pero si uno es un papá blendengue, lastimosamente la autoridad no la va a tener uno en sus manos. Entonces, aunque nosotros no conocemos o no entendemos las razones y nos sorprenden muchas veces los métodos de Dios, Dios siempre va a cumplir un propósito. Amén. Pablo dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por allá en 1 Corintios 1:25. Entonces, es que Dios es tan lindo, hombre. No nos gusta que actúe así, pero tan lindo como actúa Dios, porque no nos da lo que nosotros queremos, sino que nos da lo que nosotros merecemos. Ahora, maneras obvias como Dios cumple sus promesas, ¿cierto? Uno mira que la mayoría de promesas de Dios, y aún hay profecía bíblica que ya se ha cumplido, y en muchos casos esa promesa se dio, tal como Dios la había dado. Recuerda, las condicionales, si ellos no cumplían, Dios no lo daba. Pero hay unas promesas que son incondicionales que querramos o no querramos, Dios las va a cumplir, ¿cierto? Eh, por ejemplo, en el caso de la escritura, Dios siempre que promete, lo va a hacer. En el caso de Éxodo capítulo 8, vemos que Dios iba a enviar plagas y por ejemplo con la plaga de las ranas, Dios dijo que la mandaba y como Dios dijo que iba a mandar la plaga de las ranas, exactamente la mandó. Cuando Dios le habla, por ejemplo, esa promesa que se cumple en David de que su hijo construirá el templo, ¿cierto? Nació Salomón y Salomón, como se había dicho, construyó el templo. La promesa segunda de Samuel 7, del 1 al 17 y el cumplimiento en Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 8. Esta es otra parte que nosotros necesitamos como un poquito ir construyendo mentalmente en lo que nosotros necesitamos ver de esas promesas tan especiales que Dios a través de su palabra entonces va a ir dando y que nosotros tenemos que entender. En el caso de Judá, cuando Dios dijo que Judá, por ejemplo, iba a ser juzgada por la infidelidad de ellos y que los mandaría a un exilio, en Jeremías capítulo 25 uno va a ver que Judá fue juzgada y exactamente ellos vivieron este exilio. En Isaías, bueno, muchas partes de la escritura, entre ellos Isaías nos habla de la venida de Cristo, Isaías 53 lo describe de esa manera, y Mateo 1 ya nos está anunciando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? El Señor Jesucristo también prometió que el templo sería destruido, y uno ve en el año 70 que así fue, lo promete en Mateo 24:2, y en el año 70 se cumple. El Señor Jesucristo, por ejemplo, prometió edificar la iglesia. Y desde que lo prometió, la iglesia ha venido en un desarrollo tremendo desde los primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés el Señor prometió que iba a mandar el Espíritu Santo. Lo prometió por allá en Juan 14, 16, 17. Y en Hechos capítulo 2 vemos el cumplimiento de estas promesas. Dios le dijo al apóstol Pablo que mientras estaba en Corintio, que Dios lo iba a guardar. Y la escritura nos narra en Hechos de los Apóstoles que en capítulo 18, entre el verso 9 y el 11, que Pablo no sufrió daño alguno. Entonces hay promesas que Dios ha dado y que se van a cumplir. Algunas se han cumplido en algunos personajes, en esos personajes. Y algunas se harán de cumplir en nosotros cuando las promesas realmente han sido dadas para nosotros. Y hay que tener claridad frente a eso, porque a veces yo noto que muchos
profetas por ahí andan profetizando las promesas que Dios dio en el Antiguo Testamento para algunos personajes, que aunque Dios lo podría hacer en este tiempo, esas promesas fueron para ellos, para algunos en su momento. Bueno, hablemos de esas grandes promesas condicionales e incondicionales que Dios ha dado. Muy bien. No digo que estoy por aquí. Me disculpa, pero me perdí un momentico. Bien. Bueno. Dios siempre está cumpliendo promesas. Él siempre lo hará. Dios lo cumple y esas promesas que Dios siempre ha cumplido, hay promesas que uno no sabe cómo Dios lo va a hacer. Son como misterios para nosotros en la forma en que Dios las va a cumplir, ¿cierto? Dios actúa de una manera que nosotros no podemos entender porque Él sigue siendo Dios. Si Dios promete, Dios lo va a cumplir. ¿Cómo lo va a cumplir? No sabemos. Es más, a veces en los momentos más difíciles, ¿cómo llegar un Mesías en un pueblo cuando el Imperio Romano estaba reinando y cuando las condiciones de ellos eran mínimas porque el poder militar lo tenía otro? Y en las formas que llega el Mesías, porque el Mesías no llega como ellos esperan. El Mesías llega de una manera que ellos no lo reciben, porque el Mesías no llega con un ejército, con poder, con armas, sino que llega en un pesebre con situaciones tan escasas y tan difíciles. ¿Cómo Dios cumpliría unas promesas así? ¿Cómo Dios cumplirá las promesas que tiene para nuestras vidas cuando hay momentos que nosotros estamos viviendo en medio de una adversidad tan grande y nosotros decimos, no, pues que Dios ya no la cumplió, yo no veo cómo Dios puede hacerlo? Es que Dios no obra de la manera que nosotros va a ser y nosotros no podemos predecir la forma como Dios entonces va a actuar en nosotros, ¿cierto? Hoy la iglesia está compuesta, o el pueblo del Señor está compuesta entre nosotros que somos los que no nacimos siendo judíos y los que nacieron siendo judíos todavía tienen promesas y Dios dentro de ese proceso de redención, tanto a nosotros como a ellos, nos ha dado grandes promesas, ¿cierto? La palabra misterio la usa mucho el apóstol Pablo para hablar acerca de estos cumplimientos de las promesas de Dios. Eh, Tanto en los judíos como en nosotros hay un cumplimiento de promesas. Por ejemplo, en Romanos nos habla de la promesa de salvación y ese cumplimiento de las promesas de salvación. En Romanos 16 nos va a mostrar cómo Dios provee entonces el perdón de los pecados. Aún en Colosenses 1 nos va a hablar acerca de esta parte. También la Biblia nos va a hablar de la resurrección de nosotros los creyentes en un cuerpo que va a ser glorificado. Y también la Sagrada Escritura nos va a hablar acerca de la gloria de Cristo en nosotros. Hoy la gloria de Cristo entonces mora en nuestros corazones, aunque algunos no lo han, todavía no han llegado a ese punto de entender cómo es que la gloria de Cristo ha de vivir en nuestros cuerpos. Bueno, otra de las cosas que uno va a mirar, por ejemplo, es el establecimiento de la iglesia como parte de ese plan que tiene Dios en cuanto a la salvación y que todas las promesas para que se den en el centro de las promesas que Dios ha dado está Cristo, en el caso de nosotros, que habla más en cuanto a lo que es la salvación. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice: todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces todo lo que la Sagrada Escritura está hablando acerca de Él es de bendición para nosotros. Y en toda la Escritura uno va a ver el cumplimiento de Dios por ejemplo, la división de los libros del Antiguo Testamento, en la ley, en los escritos y los profetas, y uno va a ver que está reflejado Cristo en todas las Escrituras, en esas promesas de salvación que Dios da al pueblo de Israel. Entonces las promesas que Dios ha dado tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto se basan en su cumplimiento a través de la obra que Cristo puede hacer tanto para ellos como para nosotros. Esa forma como Dios actúa y que estamos hablando que son las promesas de Dios que se han de cumplir en nosotros en una forma que nosotros no esperamos, uno mira que los medios de Dios son totalmente diferentes a los medios que nosotros estamos esperando, ¿cierto?
Cuando yo veo que muchas personas hablan sobre los eventos por venir, la escatología y que eso se ha vuelto una moda en estos días, yo noto que mm, algunos como que quieren adivinar cómo es que Dios va a actuar. De hecho, hace en los años 80, cuando empecé a escuchar mucho sobre escatología bíblica, empecé a ver algunas personas que suponían cosas que podrían suceder. Y algunas cosas se dieron, algunas cosas no era como ellos esperaban, aunque Dios utilizando otras cosas llegó al mismo fin. Conozco personajes como David Wilkerson, que lo mencioné la semana antepasada, que escribió un libro que se llama La Visión, interesante volverlo a leer, y en él Dios le mostraba cosas que estaban escritas en la palabra, pero que tendrían un cumplimiento como para esta época, y qué tremendo ver cuando Dios muestra sus cosas y cómo Dios actúa, que la gente cuando leía en esa época a David Wilkerson decía, este está loco, por sospechas o ni están, podría suceder, pero como era lo que Dios quería, fue de una manera totalmente contraria. Mire lo que estamos viviendo hoy en el mundo y es el cumplimiento de los planes de Dios en la tierra para que la tierra pueda ver el poder de Él manifestado en medio de lo que nosotros hoy estamos viendo, ¿cierto? Entonces mire, por ejemplo, en Éxodo 14, cuando Faraón con todo ese gran ejército perseguía a Israel y se suponía que Israel iba a ser liberado, pero ellos venían y lo que ellos querían hacer era destruirlos, como Dios actuó de una manera tremenda. Cuando llegan a Jericó, por allá en Josué capítulo 6, que ellos ven esos muros tan altos, de qué manera se iban a destruir esos muros. En esa época no habían tanques de guerra, no habían misiles, y cómo Dios permite que esos muros tan grandes, que entre esos muros que había una carreta de caballos entre muro y muro, o sea, era algo amplio, y sin embargo como Dios obra, ¿cierto? En el caso que cuando Dios obró y mató a 185.000 asirios, que lo fueron destruidos en manos del ángel de Jehová, que estamos viendo a Cristo como juez. Después vamos a mirar por qué, ¿cierto? Segunda de Reyes capítulo 19, 35. Entonces uno mira que es la capacidad de Dios cumplir sus promesas. ¿Cómo? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios actúa en forma sobrenatural. Una de las promesas que yo leía en el libro La Visión para esta época es que David, pues Dios hablando y este hermano interpretando lo que Dios le decía, hablaba de la cantidad tremenda de muertos que iban a tener en los Estados Unidos, porque Dios iba a hacer un llamado a una nación que fue creyente, que fue cristiana y que tuvo la osadía de pasar por encima de Dios y verlo hoy. Y decir, Señor, tremendo, porque es que no veo otra forma, a no ser que hayan guerras, pues, y cosas así. Y cómo tú utilizas algo tan pequeño para hacer ver a los hombres la necesidad de acercarse a ti, ¿cierto? En el caso que acabo de ver de los asirios, fueron 185.000 muertos por el ángel de Jehová. Hemos visto que el ángel de Jehová es Cristo. Como un Dios de amor puede también, en el momento de ejercer autoridad, permitir que todas estas cosas sucedan. Entonces en el Nuevo Testamento vamos a mirar promesas que Dios está cumpliendo de una manera diferente y que en las Sagradas Escrituras el Señor ha hablado. Por ejemplo, Mateo 16, 28, cuando dice, de cierto os digo que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, ¿cierto? Y usted mira que 6 días después el Señor Jesucristo lleva a Pedro, a Santiago y a Juan a una montaña y allí en esa montaña viene la transformación, ¿cierto? Y ellos vieron la gloria futura de Cristo y también en parte lo que él había prometido, parcialmente. Entonces algunos de ustedes no verán la muerte, algunos no entendieron eso, lo dice en Mateo 16 y en el contexto, en Mateo 17, ya está mostrando que algunos de ellos pudieron ver la gloria antes de morir y fueron estos personajes que le estaban acompañando. Entonces Dios cumple sus promesas. En el sentido espiritual, ¿cómo puede Dios cumplir sus promesas, cierto? Hay momentos donde visiblemente nosotros vemos que Dios da su fidelidad a su pueblo, muestra ese cumplimiento, ¿cierto? Uno mira, por ejemplo, en el libro de los Salmos, esas afirmaciones sobre
el poder de Dios, cómo bendice a los justos, por ejemplo, con riquezas, con salud, con protección, con larga vida. Y sin embargo, nosotros vemos que algunos otros no reciben esa prosperidad física que están esperando, ¿cierto? Pareciera que eso fuera algo contradictorio a la idea de que el Señor iba a bendecir o prosperar sus vidas. Gálatas capítulo 6, versículo 7 y 8 dice que nosotros cosechamos lo que sembramos, pero no cosechamos todos los beneficios de la vida. En este sentido yo escucho a veces que dice, siembre plata y el Señor le va a dar un arbolito de plata. No, no tanto así, sino que siembre y el Señor esa siembra se la va a multiplicar. Depende de los propósitos de Dios, porque si alguien no está en los propósitos de Dios, así de millones para la obra del Señor, Dios no lo va a hacer porque es que es un propósito de Dios. Dios no se deja manipular de nadie y algunos de nosotros entonces usurpamos el poder de Dios. En el caso de Job, mire que él ve a sus amigos y los amigos de Job que asumen que si se vive una vida correcta, entonces no se va a tener problemas. Entonces, cuando ellos evalúan la vida de Job, ellos van a decir, no, pues qué pecado habrá cometido Job, hay que Job, analícese porque usted puede estar pasando, haber hecho algo en contra de Dios, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Pablo es uno de los que nos habla acerca de, en medio de esas circunstancias, por allá en Filipenses, Dios siempre va a ser fiel. Lo primero que uno va a notar es que dentro de las promesas de Dios y que Dios va a cumplir, Isaías 40 nos habla de que Dios nos va a dar una fortaleza espiritual. Ahora, ya hemos hablado tres aspectos muy, muy importantes y ojalá y los tengamos claros de las promesas de Dios. Los aspectos que hemos visto es que Dios da promesas bajo sus condiciones, que hay promesas que hay que mirar Dios a quién se las hizo para que se den como cumplimiento. Y algo que acabamos de ver es que Dios tiene formas o métodos para aplicar esas promesas y podemos entonces hablar de un cuarto punto que es que las promesas de Dios van a llegar a su tiempo, ¿cierto? Los niños cuando están pequeños como en edad preescolar tienen una dificultad de entender el concepto de tiempo, porque los niños todos los días son midiendo a ver si ya crecieron más, midiendo a ver si, porque son niños y siempre están preguntando como niños, ¿cierto? Dígale usted a un niño, en 2 semanas vamos a ir, por ejemplo, si estuviéramos en esa libertad de salir, en 2 semanas vamos a ir a un parque, vamos a ir a un centro comercial, ¿cierto? Usted va a ver que los niños todos los días van a decir, falta mucho, ya pasaron 2 semanas, no, todavía no hay, pero ¿cómo así? Y entonces, ¿cuánto falta? Falta mucho todavía, faltan 16 días. ¿Cuántos días? 14. No, eso no va a llegar nunca. ¿Cierto? Nosotros creo que como adultos a veces tenemos dificultad de entender las promesas de Dios porque siempre estamos midiendo el tiempo y entramos en momentos de ansiedad. Mire este momento con lo de estas pandemias que se han, por ejemplo, en el caso de Colombia, que nos han extendido el tiempo que tenemos de cuarentena pero ¿cómo así? Pero es que este presidente sí es inconsciente, pero hay que ir a trabajar. No entiendes que hay una enfermedad y que no se ha podido tener un control completo y que muchas veces la culpa es de ustedes mismos que salen a la calle y etcétera y etcétera. No entendemos. No entendemos. ¿Cierto? El autor de Eclesiastés me gusta mucho porque él hablando del tiempo, por allá en el capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo debajo del sol. Muy bien. Y también por allá en Eclesiastés, en el mismo capítulo de Eclesiastés 3, va a hablar acerca de que nosotros estamos limitados, todos los habitantes de esta tierra, por el tiempo y que no alcanzamos a entender los propósitos eternos de Dios. Veámoslo. Eclesiastés, en el capítulo 3, el versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. O sea, entendemos que cuando alguien muere y vamos a un velorio, nosotros entendemos que hay eternidad. Entonces decimos, ya se acabó todo. No se pudo haber acabado todo. Después de esta vida tendría que haber ocurrido algo. Pero entendiendo toda esa eternidad de Dios, a nosotros se nos vuelve largo
ver las promesas de Dios. Dios hace promesas. Mire, a Moisés, desde que nace ya había una preparación para él, pero son 40 años de una primera preparación, otros 40 años de una segunda preparación, y ya cuando está viejo, a los 80 años, ¿quién va a salir a libertar una nación? Dios lo va a utilizar de una manera increíble durante 40 años, de una manera especial. Oh, bueno, gloria al Señor. Ahora, entonces, hay cambios que nosotros vamos a mirar que forman parte de lo que Dios es, aunque no sea un patrón que lo va a limitar en eso. ¿Por qué? Porque es que Dios es Dios. Y los planes de Dios son para todas las edades. Pero la perspectiva de nosotros es para allá. Nosotros, voy a ver si Dios es un Dios individual. Y tiene grandes promesas y nosotros vamos a tener grandes victorias porque Dios trata con nosotros de forma individual. Pero no se nos olvide que es un gran juego o es una gran participación en todo el proceso que Dios está haciendo en la tierra. Si lo vemos así, hagamos de cuenta que aquí hay una mesa de ajedrez. Somos parte del juego en un momento, en un ciclo de la vida. Pero el proceso que Dios está llevando es sempiterno. Es un proceso. Entonces nosotros hacemos, aunque Dios es individual y nuestra vida es la nuestra, no la de otros, Dios entra en nuestro mundo, pero nosotros hacemos parte de un gran plan de Dios. Y el plan de Dios no se va a arruinar por una sola ficha de ajedrez. Dios va a cumplir ese plan en cada uno de nosotros como si fuéramos una fichita. Va a ser muy individual con nosotros, pero nosotros tenemos que entender que Dios en el plan, hay un momento donde nosotros dentro del plan de Dios entramos. Pero así como entramos, salimos. ¿Por qué el Señor se lleva a gente tan buena? He admirado grandes hombres de Dios. Ahora les hablaba, por ejemplo, del caso del pastor David Wilkerson. Y la pregunta que alguien podría decirme en esta hora es, oiga, pastor, yo quiero hacerle una pregunta así. Y ese hombre tan bueno porque Dios se lo llevó. Este momento en el que yo le escucho las predicaciones y es para este tiempo. No, no es para este tiempo. Él cumplió su ciclo y Dios ya lo llevó. Y recuerde que nosotros somos peregrinos y advenedizos. Nosotros estamos aquí, pero estamos pasajeros. Eso de que nosotros medimos las cosas y queremos traer a Dios a nuestro terreno, no funciona con Dios. A él no le funciona que nosotros nos enojemos, a él no le funciona que echemos la pataleta como el niño aquel que les contaba ahora. Dios es Dios y Dios seguirá cumpliendo sus propósitos, ¿cierto? Nosotros vemos que él en el momento se retrasa en cumplir esas grandes promesas. Hebreos 11, para nosotros los que amamos a Dios, ¿cierto? Muestra cómo Dios a través de los santos cumple sus promesas porque habla de todos estos hombres de la fe, ¿cierto? Que creyeron, ¿cierto? Y que vieron cómo Dios fue haciendo, actuando en cada momento en la vida de ellos, ¿cierto? Uno mira, por ejemplo, a Abraham y ahí en Hebreos 11 nos va a hablar de esta situación en que Dios lo saca y le dice, para que las cosas y vayas allá aquí, vayas para una tierra que yo le tengo. Él no sabía para dónde iba. Dios lo llevó, ¿cierto? Y le dice a Abraham que tranquilo, que salga del lugar. En el momento en que ellos como familia van en el tránsito de la vida, hay un momento donde hay una esterilidad. Sin embargo, Dios le habla del cumplimiento de esta parte, pero él lo va a ver en su propia vida, en una edad muy anciana, y promesas que Dios le hace en ese llamado acerca de una descendencia que sería como la arena del mar, no la ve cumplida en una primera instancia, pero Dios va a seguir haciendo ese proceso. Entonces ya vamos a mirar a Isaac, Abraham, a Isaac, Jacob y José, que ellos sí conocieron las promesas de Dios hechas a sus padres y que en algún momento no vieron el cumplimiento, ¿cierto? En el caso de Moisés, por ejemplo, sabía que Dios iba a hacer algo muy, muy, muy grande con el pueblo de Dios, pero esperar esos 80 años para empezar a mirar la obra de Dios. Entonces no te preocupes, estás en las manos de Dios. En este momento que, por ejemplo, en el ministerio, en el desarrollo, en tus planes ministeriales, que Dios me va a llevar allí, que se me dañaron tales planes, no se te dañaron, Dios te los arregló. Pero es que eso ya se dañó, no era el plan de Dios. Él tiene todo, como decía por ahí, personaje caricaturesco.
todo está fríamente calculado, tranquilo. Ese plan se te dañó, es Dios. Estando hace muchos años, he contado esto a algunos, los más viejos de la iglesia han visto eso que les he contado. Estando en la ciudad de Bucaramanga, estuve allá en una campaña en un fin de año y el objetivo mío era llegar. No pude estar con mi familia el 25, 24, 25 de diciembre. Estar en familia es algo que es muy bueno estar, pero al terminar la campaña pues venía para Año Nuevo. Yo estaba muy feliz, terminé la campaña, vi cosas muy lindas de Dios, vi la gloria de Dios manifestada en aquel lugar, pero estaba cansado, tenía amigdalitis. Yo no sé cómo hice la campaña, cuando predicaba venía la voz y cuando terminaba de predicar se iba la voz. Vi la gloria del Señor, vi levantarse gente con cáncer, vi cosas que yo nunca había visto en mi vida en esa dimensión. Y justo el día, yo compré los tiquetes desde que llegué, y justo el día que me vengo los hermanos, hermano, quédese aquí, que vea que sigue fin de año, ¿no? Yo quiero estar con mi familia, y venía cansado y enfermo, y ya cuando llego a la terminal, faltando un tiempo para que saliera mi vehículo, como 20 minutos o media hora, el vehículo mío en esos enredos salió primero. No, pero yo tengo aquí mi pasaje, y mi pasaje me dice que está, yo ya había escogido hasta un buen puesto, todo estaba listo, y yo, señor, no hay forma. No hay forma, vendimos su tiquete. Pues, ¿cómo así? Y entonces se tiene que quedar. No, yo no me quedo. Me despachan porque me despachan y yo me enojé. Y yo estudié allí y es que ustedes me tienen que respetar. Menos mal que no, espero que no hayan sabido que yo era ministro del Evangelio en ese momento. Y esa simpatía que tenía en el altar se me fue. Entonces, yo estaba ahí, me salió el Castañeda. Y en medio de eso, ay, alguien apareció, pero como a las 3 o 4 horas, y me dice, señor, hay un puesto, pero es mejor dicho, el ayudante del conductor le va a hacer el puesto de adelante, incómodo, que es una sillita que bajan ahí, una cosa. Si quiere irse en él, pues bien, y si no sé qué, le toca quedarse. Y a regañadientas, y bueno, y ustedes me van a escuchar, y yo no sé qué bobadas dije yo ahí, me senté en ese primer puesto junto al chofer. Ahí no pude dormir en toda la noche. Pero cuando vamos llegando a Barranca, muchas sirenas, había mucha locura, mucho carro, mucho vehículo, carros militares y el conductor despacio. ¿Y qué pasó? ¿No? Que el vehículo, que era en mi vehículo, en el que yo debía haber salido para la ciudad de Medellín, no sé si fue que el conductor en uno de esos sueños que les dan a ellos de tantos horarios que manejan, se accidentó y muchos muertos, muchos heridos. Y cuando eso sucede, me doy cuenta que hay alguien que controla el tiempo y no me había dado cuenta. Y me da por mirar al cielo y decirle, Señor, gracias porque me cuidaste. Gracias porque tú tienes el control. ¿Por qué me vendieron el pasaje media hora? O sea, y arrancó el carro media hora antes. Es imposible. Es imposible. Eso humanamente algo pasó. Es que no era algo humano, era algo divino. Es el control lo tiene Dios. Y Él, sus promesas a nosotros las cumple. No entendemos por qué. El Señor te ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿En qué momento? En el momento de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Relájese. Usted está, en este momento nos está tocando algo y es vivir este momento. Eso no sucede hace muchos años. Hace muchos años la tierra no es esto. Es más, para muchos lugares de la tierra esto es un fenómeno. Esto es algo que no es del siglo, esto va a ser de toda una vida. Y a nosotros nos está sentando el Señor en primera fila, a contemplar la hermosura de Él. Hoy miraba esos 3 arcos que se formaban aquí en Sabaneta, yo no sé si en otra parte de la ciudad se vio, tan preciosa la gloria de Dios en el cielo, las manifestaciones de Dios en el cielo, como nos está tocando ver cosas que no veíamos y lo que nos tocará ver en medio de, pues es Dios manifestando su gloria. Dios nos tiene a nosotros en primera fila. Yo le aseguro que cuando pasen los años y el Señor no ha venido antes, muchas personas envidiarán haber vivido lo que nosotros estamos viviendo. Usted no entiende, no lo entiende, pero nosotros estamos viviendo un momento en la historia del mundo. Entonces debemos de aprovechar las bendiciones que Dios nos está dando. Muy bien. Entonces, ese Hebreos 11 es tremendo. Por ejemplo, del versículo 33 al 35 va a mostrar muchas cosas en la forma en que ellos vieron
sus grandes bendiciones, y el versículo 35 al 38 también va a hablar los momentos difíciles, en torturas, encarcelamientos, muerte que tuvieron que atravesar algunos de ellos, hermano, y se cumplió el plan de Dios. Antes algunos van a tener que morir para cumplir el plan de Dios. Pues claro, conocí una mujer que llegó y ella predicando el evangelio y decía, Señor, dame hijos. Y esta mujer queda con un cáncer en el estómago. Y ella decía, pero ¿cómo así si Dios sana? Y ella empezó a pedir la sanidad y Dios dijo que ella tuvo convicción de que Dios le iba a sanar. Cuando la fueron a operar, ella dijo, no, no me operen, porque yo ya estoy sana. Entonces le hicieron otro segundo examen y no la encontraron, y la encontraron llena todavía de cáncer. No, hay que operarla. Y ella dijo, pero es que yo tengo convicción de Dios de que Dios me va a sanar. Y ella le decía al mismo médico que la estaba tratando y que le iba a operar, no es que Dios me sanó. Y un día llegó y se levantó con una convicción y dijo, no, Dios ya me sanó. Y el médico dijo, no, pero ya te hicimos los exámenes y ya esta señora está como rara. Y ella le hablaba mucho de Dios, él se declaraba ateo. Y el médico, no, vamos a operarla. No, y llamó a su familia tenía ciertos medios económicos, y no, vamos a mirar. La volvieron a mirar, no, ella está repleta vamos a mirarla, destapar, a ver qué podemos hacer. Y ella, pero ¿cómo así si yo tengo convicción de una mujer de fe y una relación con Dios muy linda? Pues déjeme decirle que cuando la destaparon, y ya ella sale de la anestesia, ella voltea a ver al médico, el médico viene y la mira y el médico se arrodilla y llora. Y ella lo ve llorando y en su condición volviendo, ella le dice, doctor, ¿cómo me fue? ¿Qué me sacaron? ¿O qué vieron ahí? Y él dijo, tienes todo tu estómago, todo lo que hay aquí adentro, lo tienes totalmente sano. Y él lloraba y él decía, yo creo en Dios porque yo vi los exámenes, yo vi todo lo que te hicimos y tú debías de tener cáncer. Y ella decía, es que Dios me sanó. Y ya después ella con esa chamba, le decimos aquí, no sé el término, si suena muy feo, con ese cierre que le quedó, ella decía, ¿sabe qué es esto? Esto es una cesárea de un hijo espiritual que Dios me dio. Dios permitió que esta mujer que amaba a Dios se le abriera el vientre, bueno, porque le tuvieron que hacer algo muy grande para poder que la gloria de Dios se moviera en ella. No importa las pérdidas físicas, si podemos decir así, esa mujer todavía predica y esa mujer gana almas para el Señor, pero fue una victoria que ella tenía. Esta es mi victoria, tengo un hijo, y ese hombre que era ateo y un hombre de mucha influencia en el medio médico, Dios entonces toca el corazón de un hombre a través de una mujer de fe. Entonces todas esas pérdidas, cárceles, cosas que ellos pasaron, te pueden pasar a ti y a mí. No hay problema. Usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Como hablamos de la ficha de ajedrez, tranquilo. Es que nos han enseñado como nosotros manipulando a Dios y que Dios cumpla los caprichos de nosotros. Las cosas diferentes. No cumplimos caprichos de Dios, cumplimos propósitos de Dios. Y usted y yo estamos en los propósitos de Dios. La reacción de nosotros frente a los retrasos de Dios es tremendo, ¿cierto? Uno mira que Abraham, por ejemplo, al ver que esas promesas de Dios no se cumplen de la manera que él y su esposa estaban como esperando en Dios, entonces, ¿qué sucede con Abraham? Llama a la sierva y junto con la sierva ellos planearon que se cumplieran las promesas a la manera de ellos, sabiendo que Dios va a cumplir las promesas a su manera. Entonces, Dios va a cumplir su propósito, hacia nosotros no nos guste, a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. ¿Sí ve? En el caso, por ejemplo, de los hebreos, ellos salieron, se quejaron y se enfadaron con Moisés y se enfadaron hasta con Dios porque no fue como ellos estaban esperando. Y de acuerdo a eso, entonces pasaron 40 años hasta que Dios cambió el corazón de ellos. En el caso de David fue ungido como rey, pero el que estaba reinando en el momento fue Saúl, ¿cierto? Fue fugitivo, tremendo, se escondió entre un poco de gente que fue asesina a sueldo por años para que el Señor cumpliera su propósito y duró años, ¿cierto? Job no entendió los tratos de Dios para su vida. Sus amigos no lo entendieron, lo juzgaron por esto. Los mismos discípulos tuvieron que entender que la nación de Israel no iba a ser levantada como ellos
estaban esperando, porque eso va a suceder por allá en el reino milenial. Y qué bendición que nosotros tenemos que entender que Dios va a cumplir sus propósitos en nuestra vida en su tiempo, ¿cierto? Entonces, lastimosamente en medio de nosotros, Dios va a tener que moverse porque algunos de nosotros no entendemos las palabras del Señor para nosotros. Por allá en 2 de Pedro 3:4 dice el apóstol: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El propósito de Dios se va a cumplir. Dice la Escritura: Jehová cumplirá su propósito en mí. La misericordia de Dios es para siempre. Y yo quiero decirte en esta hora: Jehová cumplirá su propósito en ti, porque la misericordia de Dios es para siempre. Dele gracias a Dios por estos momentos en los que puedes estar pasando, porque estamos viendo la misericordia de Dios en nosotros como su pueblo. Oh, cuán grande Dios nos ha amado. Hay un libro que yo leí muy joven, se llamaba Mi amado adversario. Yo no lo entendí en ese momento, ni lo compartí, porque Dios hay momentos que actúa como si fuera nuestro adversario, pero realmente es para que nosotros veamos la gloria de Él en nuestras vidas. Padre, te doy gracias en esta hora, gracias por las personas que se unen, que se unieron en esta noche a esta transmisión. Permite que nosotros podamos crecer en tu gracia y conocimiento, y que al transcurrir los días podamos tener fe y confianza en ti. Gracias porque tus promesas son en ti sí y son amén. Muchas gracias por tus bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos y mañana a las 11 de la mañana nos volvemos a conectar.